hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Dile conmigo, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. A Jesús dile, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, oh, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Vamos una vez y dígalo conmigo. No a nosotros, oh Señor, a tu nombre, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Una vez más, no a nosotros, oh Señor,
sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, dígalo por última vez. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, sus vidas, sus familias y todo su entorno. Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a nuestro canal aquí en estos espacios en la internet. Gracias al Señor por la tecnología y los medios y las redes sociales que nos permiten llegar a cada uno de ustedes desde donde estén. No sabemos dónde están, el Señor sí sabe. Y qué bueno poder verles, poder estar en contacto nuevamente. Seguimos. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de la comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, en mi país natal, Venezuela, una tierra llena de gracia. Bienvenidos nuevamente. Seguimos con la serie en el Evangelio según San Marcos. El título de la serie, este es el sermón número 22. El título, El Hijo del Hombre en Acción. Y hoy vamos a desarrollar un mensaje. Yo espero que tu corazón sea conmovido y tu vida sea retada y que podamos salir de nuestra zona de confort, que podamos salir de nuestra barca segura, de la zona de seguridad y poder probar un poco más de lo que el Señor nos está demandando cada día y a lo que el Señor nos trajo a este mundo. Vamos a estar en la historia final de Juan el Bautista, cómo cierra la última página de la vida de Juan el Bautista. Vamos a tratar 3-4 puntos que espero sean de mucho impacto, de mucha reflexión y de mucha exhortación para tu vida. El título del mensaje del día de hoy, La causa de Cristo tiene un precio muy alto. La causa de Cristo tiene un precio muy alto. Y estaremos en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, versículos 14 al 29. Un texto extenso, pero ya tendremos tiempo y oportunidad de hablar de ello. Voy a tener una palabra de oración antes de dar el inicio y la exposición de la enseñanza. Amantísimo Señor, de nuevo pedimos por tu gracia y por tu misericordia y por tu bondad infinita que se manifieste en este momento en nuestras vidas, particularmente en la mía. Como expositor del Evangelio, Señor, te pido que me mantenga fiel a la enseñanza de las buenas nuevas. Te pido, Padre, que esta enseñanza cale en cada una de nuestras vidas y que podamos dimensionar y magnificar, Señor, el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, el llamado que has hecho a tus hijos y el precio, que podamos dimensionarlo en nuestra propia vida, el precio que tú has pagado en la cruz y el que has llamado en nosotros o el llamado que has hecho a nosotros en el seguimiento, en el discipulado tuyo. Es un precio muy alto, la causa de Cristo, la que hay que pagar, pero clamamos por tu ayuda, por tu sostenimiento,
por llevarnos de la mano, Señor, por tu fortaleza, eso es, por tu fortaleza. Clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos habilite tu Espíritu en este mundo a cumplir tu llamado y tu propósito en nuestras vidas. Para tu gloria y honra te pido mucha sabiduría y que podamos mantenernos firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Marcos 6, versículos 14 al 29, dos pensamientos iniciales con el que quiero ir estableciendo una base, luego una pequeña introducción para la lectura y la exposición. Al final tendremos unos puntos de aplicación con preguntas que van a buscar revisar a lo adentro. No son preguntas retóricas, son preguntas de reflexión que buscan respuestas en ti mismo. Necesitas pedirle al Señor responder estas preguntas dentro de tu propio interior. Dos pensamientos. La causa de Cristo tiene un precio muy alto. De hecho, ese es el título de la enseñanza. Me he motivado a colocarle este título. La causa de Cristo tiene un precio muy alto que pagar. No es sencillo, no es bajo. La gracia es cara. La gracia de Dios no es barata. Lo que pagó Cristo en la cruz, el tetelestai, todo ha sido pagado, consumado es un precio muy alto, es el precio de la sangre de Cristo Jesús. El precio de la causa de Cristo tiene un precio muy alto. Ese es el primer pensamiento. Y el segundo pensamiento es que la predicación de Juan el Bautista cobró su propia vida. De hecho, la predicación de Juan el Bautista, toda la autoridad que Dios puso sobre él, la dependencia que siempre tuvo Juan el Bautista, lo apegado a la integridad del Señor en Juan, su llamado incólume, su llamado alto, cobró la propia vida de Juan el Bautista. De hecho, allí vemos ya reflejado el título de la enseñanza: la causa de Cristo tiene un precio muy alto que pagar. Es curioso particularmente que en dos partes, en dos textos, en el Evangelio completo de Marcos, en todos los 16 capítulos, solo en dos oportunidades se habla de este personaje tan importante. Los que me conocen saben que siempre me refiero a Juan el Bautista por ser un hombre que siempre fue totalmente distinto al resto, descolló individualmente, fue muy diferente, muy exuberante, excéntrico. Todos, incluso cuando él llega por el desierto y empieza a predicar el bautismo de arrepentimiento, el arrepentimiento, el perdón de pecados, y empieza a bautizar a la gente, eso causó una gran conmoción. Pero vuelvo al punto de la introducción. En dos ocasiones solamente se menciona en el Evangelio de Marcos. En la primera ocasión fueron escasamente 3 versículos en donde se introduce a Juan como el gran introductor del Mesías. Juan es el eslabón, el último eslabón del Antiguo Testamento. Juan representa el último bastión del Antiguo Testamento, la última camada, por decirlo así, la última generación, la última raza de verdaderos profetas del Antiguo Testamento están personificados en Juan el Bautista. Y ahora él está tomando la mano del Antiguo Testamento y el Nuevo para introducir al Mesías. Pero esos fueron solo 3 versículos solamente. Pero ahora vamos a tener una ingente cantidad de versículos, una cantidad de versículos sorprendente para narrarnos la forma en cómo Juan el Bautista muere. Y vaya que muerte la forma en la que se va Juan el Bautista. Cerraremos la lectura en el verso 29, pero recordemos que nosotros venimos de una enseñanza anterior en donde Cristo por primera vez envía a los discípulos a colocar su mano en el arado. Y esa es la gran causa a la que nosotros hemos sido llamados. Y Cristo está compartiendo con los apóstoles su llamado, y el llamado primordial, el llamado principal, el propósito primero. El propósito más importante del reino de los cielos era predicar y enseñar las Escrituras y la palabra. A eso vino Cristo. Él lo dijo en algunas oportunidades a los discípulos. Yo he venido a eso, a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas. Se me ha encomendado llevar las buenas nuevas de salvación. Y Él está en esos menesteres, pero el trabajo y la responsabilidad ha crecido. Las multitudes cada vez más
son mucho más demandantes. Por lo tanto, ahora Cristo, habiendo equipado a todo un grupo de 12 hombres comunes, ordinarios y corrientes, ahora los envía de 2 en 2. Hay toda una estrategia que fue nuestra más reciente, última enseñanza. Recuerda, esa enseñanza no ha terminado. Esa enseñanza termina en el verso 30, que es el siguiente versículo después de esta lectura. Hay una gran lección allí entonces. De hecho, cuando lees y te encuentras con estas particularidades, entiendes entonces que Juan el Bautista está dando por hecho que la causa de Cristo, la predicación del Evangelio y la misión que Cristo vino al mundo a hacer, a ejecutar y a endosar también en sus seguidores, tiene un alto precio. Es decir, ellos salen a predicar, Marcos hace una pausa, introduce a Herodes, introduce a Herodías, introduce a la hija de Herodías, introduce la muerte de Juan, un relato larguísimo para luego terminar en el verso 30. Lo vamos a leer eventualmente para decir: los discípulos se devolvieron a rendir cuentas al maestro. En el medio nos encontramos, por decirlo de una manera, la carne de la hamburguesa. Pan, carne, pan. La carne de la hamburguesa es toda la historia en la que Cristo envía a los discípulos, la muerte de Juan simbolizando la causa más grande que cualquier hijo de Dios, discípulo de Cristo, va a pagar por predicar el Evangelio. Para luego terminar en el verso 30. Teniendo esta introducción, quiero ya leer Marcos 6, 14 al 29. Pero quiero antes hacer una pregunta. La voy a dejar en el aire y luego la conecto con la aplicación al final. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar por la causa de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente, con nuestra propia vida, con nuestra familia, con nuestros trabajos, todos los bienes que incluso el mismo Dios nos ha dado, nada de lo que tenemos nos pertenece, pero cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar un alto precio por la causa de Cristo? Porque de hecho el Señor nos ha llamado a eso. ¿Cuánto puede costar la causa de Cristo en cada uno? Solo el Señor sabe eso. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? Porque ciertamente entonces los dos pensamientos iniciales están relacionados íntimamente con esta pregunta que intentaremos responder al final. ¿La causa de Cristo tiene un alto precio, un precio muy alto que pagar? Y el Juan el Bautista, este hombre maravilloso, el último profeta del Antiguo Testamento, lo pagó con su propia vida. Y vaya que dio la cabeza literalmente por la causa de Cristo. Vayamos a la lectura. Hagamos una inmersión completa en la lectura. Marcos 6, 14 al 29. El rey Herodes se enteró de todo esto. ¿De qué se enteró Herodes? De la predicación que está haciendo Jesucristo, de los milagros increíbles que están sucediendo, de las sanaciones increíbles, de la liberación de demonios. Maravillosa cosa está sucediendo en la vida de la gente. El hombre gadareno está teniendo una experiencia increíble en su propia vida. Quiere por agradecimiento seguir a Jesús, quiere seguir experimentando esa gloria y esa gracia en el hacedor de milagros. Cristo le dice: quédate. Y esos son mis pensamientos, no porque lo diga el Evangelio. Muy probablemente Cristo está levantando a este hombre limpio, santificado por la palabra, limpio de toda influencia de maldad, para que en una nación judía, de hecho, 10 ciudades judías en una sola llamada Decápolis, allí ese hombre va a empezar a predicar el Evangelio en medio de una nación gentil, en medio de ciudades gentiles. Todo eso está sucediendo. Está sucediendo lo de los animales que se ahogaron. Está sucediendo un gran revuelo de este lado de Galilea y del otro lado del mar de Galilea también, tanto en la zona judía como en la zona gentil. Eso llega a oídos de Herodes el tetrarca. Herodes Antipas se está dando cuenta de todo esto. Esto llega a oídos de él. Y entonces Marco nos narra por intermedio de Pedro, o Pedro nos está dictando por intermedio de Marcos, mejor dicho así, en el Evangelio, verso 14 en adelante, el rey Herodes se enteró de esto, de todo lo que les estoy narrando, de todas las historias anteriores. El rey Herodes se enteró de esto. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Cristo estaba siendo famosísimo. Mire, no hay ministerio más famoso que el ministerio de Cristo.
No se ha dado, ni en el pasado, ni en el presente, ni se dará ministerio más famoso, más exitoso, más llegado a la cumbre del éxito que el ministerio de Cristo Jesús. No tuvo dónde llegar, no tuvo dónde partir, no tuvo dónde recostar su cabeza, pero no conoceremos ministerio más exitoso que el ministerio de Cristo Jesús. Y eso llegó a oídos del rey Herodes. De hecho, no es rey, es un tetrarca, pero a él le gustaba llamarse rey. Y la gente decía, todas esas cosas están sucediendo, el rey Herodes se escucha, se hace informar de su gente, y después dice el evangelista, y la gente decía, Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Ojo, nos van a narrar la muerte de Juan el Bautista, pero ya está muerto. Esta historia que no ha sido narrada ya sucedió en el momento en el que Marcos nos está diciendo, verso 14 hacia el verso 15, toda esta confusión que está entre Herodes, la gente, la ciudad en Galilea y en Perea, en toda esta parte de donde está gobernando Herodes, toda esta zona de Galilea y Perea, allí está Herodes y allí está la gente con cierta confusión. Ellos están confundiendo a Jesús y su fama con Juan el Bautista resucitado, pero tú te tendrías que haber preguntado, ¿cómo que Juan el Bautista resucitado si no ha muerto? No, van a narrar versículos más adelante la muerte, pero ya murió, de hecho. Nos están diciendo ya Juan el Bautista, en este momento en que el Herodes se entera de que Jesucristo está teniendo mucha fama, ya está muerto. Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Le están endosando a Cristo, le están endosando a Juan el Bautista todos los milagros que Cristo está haciendo. Pero Juan el Bautista, que acaba de resucitar porque ya había sido asesinado por la gente de Herodes. Verso 15, pero otros decían, es Elías. La gente no sabe quién es, y es que no es que no sepan. Escúchame, esto también lo enseñamos en el Evangelio. La incredulidad en el corazón del hombre es la mayor catástrofe que pueda suceder en nuestras vidas. No vas a encontrar ninguna catástrofe que suceda en la vida del ser humano en todo el mundo que la incredulidad. La incredulidad, mi amado, te ciega. La incredulidad no te hace pensar razonablemente. La incredulidad te aparta de las evidencias. Ante la duda, el que duda tiene evidencias y termina creyendo. Pero teniendo evidencias, el incrédulo no termina creyendo. Mi amado, es la peor crisis que pueda vivir un ser humano, es ser incrédulo. Y están diciendo esto y están confundidos por la incredulidad en el corazón del hombre. No quisieron aceptar que Cristo es Dios y que había venido de parte de Dios y que el Espíritu Santo estaba obrando en él milagrosa y superpoderosamente, y por lo tanto están confundidos. Mucho cuidado con tu vida hoy. No te confundas, como dice un cantante por ahí. No te confundas. Cristo sigue siendo el mismo hoy y Cristo sigue obrando hoy tan idéntico como está obrando aquí en el Evangelio según San Mateo. Esto es historia de la vida de Cristo. Cristo sigue siendo Dios mismo hoy, así que no te confundas. Seguimos leyendo. Pero otros decían, verso 15, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Verso 16. Y al oír esto Herodes decía, Juan. Herodes se terminó dejando de confundir por la gente. Un hombre con poder, un hombre pensábamos, con carácter, terminó manifestando una vida sin poder y sin carácter. Otros decidieron por él. Otros decían las cosas y él las asumía. Otros pidieron la cabeza de Juan y él lo decidió así. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. También Herodes se hizo eco de lo que la gente decía. Corazón incrédulo al fin. La incredulidad nos lleva, mi amado, por el camino de la muerte. Seguimos leyendo, verso 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella.
Porque Juan le decía a Herodes, y aquí es donde empieza el evangelista a decirnos el ministerio de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista continuamente estaba encarando el pecado en la misma faz de Herodes y Herodías. Y Herodías, porque Juan, verso 18, perdonen, le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Herodes tenía temor de Juan porque sabía, o sabiendo que era un hombre justo y santo. Mira qué clase de pensamientos tiene Herodes con relación al hombre de Dios. Pareciera que incluso siendo un hombre sin carácter, Herodes tenía un buen pensamiento acerca de Juan. Es decir, las palabras que Juan tenía que ver hacia con él estaban calando algo en el corazón, pero al final no sirvieron de absolutamente nada. Seguimos manteniendo incredulidad o seguimos estando en un piso de incredulidad. Eso nos llevará a una gran crisis, a una fatalidad y a la muerte. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Verso 21, pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Increíble esto. No, es inadmisible. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Esto es inadmisible, qué falta de carácter. Pongamos mucha atención a lo que está sucediendo en el relato bíblico. Esto no es juego. Esto es serio lo que está sucediendo. Un tetrarca de Galilea y Perea, hijo de Herodes el Grande, que haya claudicado ante una niña de esta manera. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré, madre? ¿Qué pediré? ¿Qué le pido? De Tin Marín de dos Prigüe. Mi amado, hay una gran trama, hay una gran componenda del mal que se está fraguando. Hay rencor en el corazón del hombre que ha llevado a los límites del asesinato ahora de un hombre de Dios justo y santo. Pero así es el corazón incrédulo. Y así es el pecado, el poder del pecado. Ese es uno de los puntos que estaremos desarrollando. Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. A ella no le preocupó que Herodes le hubiese ofrecido la mitad de su reino, ni siquiera eso. Le interesó el rencor en el corazón y cómo cierro este ciclo que me carcome el alma. ¿Cómo lo cierro? Y está en bandeja de plata, no la cabeza de Juan todavía, no lo hemos leído. Está en bandeja de plata la pregunta que su hija le hace. ¿Qué pediré, madre? Pide la cabeza de Juan el Bautista, verso 25. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Increíble la petición. Mi amado, la causa de Cristo tiene un precio muy alto. Mi amado, no sabemos cómo nos vamos de este mundo. Sí sabemos que hemos venido de parte de la gracia divina de Dios y que estamos aquí prestados en este mundo que es un tiempo muy corto, efímero como la neblina que pronto se disipa. No sabemos cómo saldremos de este lado de la eternidad. Lo que sí es cierto es que tendremos que cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha traído. Y lo otro cierto en la vida de Juan que nos demuestra este texto es que la causa de Cristo tiene un precio muy alto. Y nosotros estamos allí, en esa brecha. Y no podemos nosotros decidir cuál es el precio, lo decide el Señor. Y aunque el rey se puso muy triste, verso 26, sin embargo, a causa de sus juramentos y los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Un tema de honor, un tema de prestigio. Al fin y al cabo, un tema de falta de carácter. No podemos dimensionarlo de otra manera.
Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Verso 28. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Qué grotesco esto que estamos leyendo, no puedo ni imaginármelo. Es dantesco lo que estamos viendo, pero al fin y al cabo es el resultado del rencor del corazón. Lo que albergas en tu corazón tarde o temprano trae frutos. ¿Y qué tamaño de fruto el rencor del corazón de Herodías? Y la falta de carácter de Herodes. Y la muchacha se la dio a su madre. Verso 29. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Volvemos nuevamente sobre el 14 al 16. Quiero puntualizar algo antes de entrar sobre los puntos que quiero hablar hoy. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Mi amado, lo primero que destaca es la ignorancia que manifiesta Herodes. Lo primero que destaca en esta lectura es la falta de carácter de Herodes. Siendo el hombre más poderoso, siendo el hombre que estaba puesto allí por su padre Herodes el Grande. Herodes Antipas había estado mandando, mi amado, desde el 4 a.C. hasta el año 39 aproximadamente de la era de Cristo. Es decir, Herodes conocía toda la vida de Jesús. Herodes estaba al tanto de todos los movimientos en Nazaret y en Galilea y en Perea. Herodes conocía, estaba al tanto. ¿Cómo vas a ignorar a Herodes, a este gran hombre que está haciendo y manifestando glorias y sanidades y milagros y prodigios? Herodes, el tetrarca, no el rey, no era rey. Incluso él exigió, eso lo demuestra la historia, exigió el título de rey y fue desterrado hacia una ciudad, otra nación. Por esa exigencia, él nunca llegó a ser rey. ¿Cómo que no lo conoces muy bien, Herodes? Jesús había levantado mucha bulla, mucho sonido, mucho ruido en Galilea. Y cuando estás en el poder, estas cosas no llaman tu atención. Son otras cosas las que llaman tu atención. Cuando estás en el poder corrompe, mi hermano. Y corrompe completamente. Y si tú estás en el poder, mira, humilla tu corazón a los pies de Cristo. Y cuando yo llamo poder, llamo a lugares de eminencia, lugares de autoridad, lugares en donde ejerces influencia sobre mucha gente. Puedes ser el gerente de una transnacional, tú puedes ser el gerente de línea de una empresa muy grande en tu nación o aquí mismo en Venezuela. Tú puedes ser un líder comunitario que tiene ascendencia social sobre toda una comunidad y eres una persona que ejerce influencia, tienes poder de atracción. El poder corrompe y corrompe completamente. Y aquí Herodes lo está demostrando. Y algo que llama la atención es que Herodes no era judío. Sin embargo, Herodes es edumeo, de Edom. Idumeo es de Edom. Él no es judío, él es gentil. Pero lo asumen como judío, lo colocan para gobernar sobre Galilea y Perea, pero él es saduceo, es del partido de los saduceos. Y curiosamente los saduceos no creían en la resurrección. Entonces hay cosas que no entiendo de Herodes. Pero al fin y al cabo, cuando Cristo no gobierna en el corazón, cualquier rumbo te es correcto en la vida. Cualquier aire de cualquier viento de cualquier costado del mundo te lleva por caminos y tú crees que es el camino correcto. Cristo necesita gobernar en nuestros corazones para llevarlo por buen rumbo. Tú necesitas que el timón de tu barco, de tu embarcación, la tome Cristo Jesús. Y eso es absoluto, contra eso no hay negociación. 4 enseñanzas que quiero compartir contigo. Lo vamos a ver en el verso 17 y 18. El poder del llamado de Dios sobre la vida de un hombre. ¿Cómo se manifestó el poder del llamado de Dios en la vida de un hombre, en la vida de Juan el Bautista?
Versos 17 y 18. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes. Juan continuamente lo enfrentaba con la verdad. La guerra que está dominando el mundo hoy es la guerra de la verdad contra la mentira. Es la guerra del bien contra el mal. Y ahí está Juan, jugando con el equipo correcto, con el equipo del bien, con el equipo de la verdad. Juan continuamente confrontaba a Herodes y a Herodías. Se lo decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es más, voy a ir un poco más allá. No da tiempo, pero quiero adentrarte en esto. Herodías es la hija de uno de los hermanos de Herodes Antipas, llamado Alejandro. Creo que ese es el nombre. Ya lo vamos a confirmar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Y él no es uno de los tetrarcas. Son 4 los hijos de Herodes el Grande que están gobernando sobre toda la provincia. Uno de ellos es Herodes Antipas, el otro era Herodes Felipe, a quien este Herodes Antipas le quita la mujer. Primeramente le quita la mujer Herodías a su hermano Felipe. Eso es lo que Juan está diciendo, pero eso no queda allí. Herodías era hija de otro de los hermanos de Herodes Antipas, de este otro que te estoy diciendo. Aristóbulo era el nombre del otro hermano. Aristóbulo era otro hermano de Herodes Antipas, es decir, al fin y al cabo, Herodes Antipas está casado con su sobrina Herodías, cuya mujer era mujer de su hermano, y ella, siendo mujer de su hermano Felipe, él viaja a Roma, le quita la mujer a su hermano, se divorcia de su mujer y se casa con Herodías, la mujer de su hermano, hijo de su hermano, hija de su hermano, sobrina. Así está el poder corrompido, mi hermano. Te digo todo esto y sé que he invertido algunos minutos. Es para mostrar el poder de la corrupción que puede gobernar en nuestros corazones. ¿A quién le has dado el gobierno y el imperio de tu corazón? ¿Al gobierno del bien o al gobierno del mal? ¿Al gobierno de la verdad o al gobierno de la mentira? Porque al fin y al cabo tendrás evidencias. Por sus frutos los conoceréis. Mi amado, Herodes no está amenazando la autoridad de Herodes. Juan el Bautista no está amenazando la autoridad de Herodes. Él simplemente está diciendo la verdad. No te es lícito meterte con la mujer de tu hermano Felipe. No te es lícito, a Juan le faltó esa parte. No te es lícito casarte con tu sobrina, la mujer de tu hermano Aristóbulo. Pero al fin y al cabo la verdad está puesta allí. Y hay una confrontación con la autoridad de turno, hay una confrontación del reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Y allí está el poder de Dios gobernando sobre la vida de Juan el Bautista. Allí está. Y Juan es esa voz, mi amado. La voz de los hijos de Dios que se levanta para confrontar el pecado en este tiempo. Allí está la voz de Juan el Bautista en ese momento levantándose, como necesita levantarse la voz de los hijos de Dios en este tiempo. Si los hijos de Dios, mi amado, no alzan la voz, si tú y yo no alzamos la voz en este tiempo en contra del pecado, nuestra nación y tu nación va a quedar a la merced de la maldad y de la mentira. Va a quedar a merced, sin conciencia moral. Juan el Bautista está ejerciendo la conciencia moral de Herodes y de toda la nación y de toda la ciudad y de toda la región. Juan es esa voz de conciencia moral que Dios ha colocado en cada nación, en cada ciudad, en cada municipio, en cada departamento, en cada parroquia, en cada casa. Tú eres la conciencia moral de parte de Dios para hablar la verdad. Si esa voz se apaga, mi amado, nuestras naciones quedan a la merced del mal y de las tinieblas. Pero tú decides. Pero sin embargo, debo decirte nuevamente, la causa de Cristo tiene un precio muy alto que pagar. Juan se convierte en la conciencia del pueblo. Juan sigue siendo la conciencia de Herodes, esa conciencia que pega cada día, que te acusa cada día. Allí está Juan hablando a la conciencia de Herodes. Lucas 3, verso 12 al 14. Cristo mismo es la moral para el pueblo. Lucas 3, 12 al 14. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados,
y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió: no exijáis más de lo que os ha ordenado, de lo que se os ha ordenado. Y también algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis. A nadie extorsionéis, así es que dice. Ni a nadie acuséis falsamente. Mira, se están presentando hombres que extorsionaban a otros. Se están presentando hombres pecadores que acusaban falsamente a otros, levantaban perjurio, falso testimonio, y se están presentando delante de Cristo. Mi amado, tú necesitas ser esa voz que se levante a favor de la verdad y a favor del bien, de la luz sobre nuestras naciones, para hacer la conciencia moral de nuestros países. Esa voz se levanta: nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Cristo siendo la voz, la conciencia moral del pueblo, confrontando el pecado. No lo vuelvas a hacer. Mujer, vete, no peques más. A Mateo le vi: sígueme. Y Leví dejó de hacer lo que él hacía, bochornoso, pecaminoso. Se hace necesario, mi amado, que haya hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, para expresar delante de los hombres, para exponer, para levantar la voz, para levantar la antorcha de la palabra y hablar la verdad y hablar el bien y ser la luz. Se necesitan Nehemías, se necesitan Josías, se necesitan hombres como Esdras hablando la verdad. Se necesitan hombres y mujeres que se levanten a hablar la verdad de parte de Dios, que sean conciencia moral del pueblo. Juan el Bautista fue ese hombre que Dios levantó como una antorcha para confrontar el pecado de toda una generación. Ese es el primer punto: el poder de Dios sobre la vida del hombre, el poder de Dios sobre tu vida y sobre la mía, siendo hombres y mujeres que llevemos palabra a otros, confrontemos el pecado y que seamos la conciencia moral de nuestros pueblos. Eso no se hace, eso está mal. Eso es penado por la ley. No le hagas eso a esa otra persona. No digas ese falso testimonio. No comentes eso de otra persona en la internet. Eso es falso. Amados, somos llamados a ser la conciencia moral de cada una de nuestras naciones, por el amor de Cristo y para la gloria de Dios el Padre. Segundo punto: el poder del rencor. Y ya lo hablamos en los previos de la introducción. Ya hemos pasado sobre este punto. Lo que carcomió el corazón de esta mujer y cómo fue fraguando su plan hasta lograr con su cometido. Su conciencia no iba a estar tranquila, no completamente, porque la conciencia del pecaminoso nunca está tranquila completamente, pero por lo menos sus ansias fueron calmadas con esta petición, la cual Herodes accedió. El poder del rencor, versos 18 y 19. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor por eso. ¿Por qué, si esa es la verdad? ¿Te sientes mal cuando alguien te habla la verdad? ¿Te sientes mal cuando eres confrontado con la verdad de la palabra? Pues no, es la verdad. Y la verdad siempre impera, mi amado. Por la verdad, Cristo fue a la cruz del Calvario. Mi amado, la verdad tiene grandes consecuencias. ¿Qué prefieres? ¿Caer en las manos del hombre producto de la mentira o caer en las manos de un Dios vivo producto de la verdad? Tú decides. Pero el poder del rencor carcome el alma, mi amado, mira. Y deseaba matarlo, pero no podía. Herodías odiaba a Juan porque Juan confrontaba continuamente a Herodes. Y Herodes tenía en su corazón un pequeño pedazo en el cual él agradaba a Juan, le tenía afecto, le tenía temor. Incluso los historiadores dicen que Herodes se sentía plácidamente a escuchar a Juan, le agradaba tenerlo frente a sí. Pero tienes una mujer que odia a este hombre. Y déjame decirte algo, voy a tomar unos segundos. Mujer de Dios, ten mucho cuidado con tus decisiones, con tus peticiones, porque tienes una gran influencia en el corazón del hombre. Hombre de Dios, déjame decirte esto. Hombre, tú que estás expuesto a esto,
Evalúa a la luz de la palabra y de la voluntad de Dios todas las peticiones que tu corazón tenga y que tu esposa tenga o tu mamá tenga o tus hijas tengan. Aquí queda demostrado la gran influencia que Herodías tuvo sobre Herodes, por supuesto, por intermedio de su hija, pero al fin y al cabo, Herodes sabía muy bien que había sido Herodías la que había fraguado esto, y estuvo muy triste. Dice el relato bíblico que el corazón de Herodes se entristeció profundamente, pero el rencor, mi amado, de esta mujer lo llevó a tramar algo terrible, y no es más que quitarle la vida al hombre de Dios. Por la palabra que se usa para describir a esta niña, estamos frente a una pequeña joven, una joven de muy poca edad, que no sabe qué pedir. Mamá, no sé qué pedir. Él me ha ofrecido cosas, me dijo que la mitad de su reino, pero no sé qué pedir. No podemos aventurarnos a decir ninguna edad, pero es una adolescente, es una niña. No es hija de Herodes, es hija de Herodías. No sabría decirles de verdad si es hija de Felipe o de otro. Muy probablemente era hija de su hermano Felipe, por lo tanto era sobrina esta niña de Herodes Antipas. Es decir, todas esas cosas que se dan en las alturas del poder, este cruce entre familias, el pecado en el corazón del hombre. Pero Herodes no sabe qué hacer. El tamaño de la responsabilidad que tiene sobre sí, el tamaño de la palabra que empeñó, mi amado, también, pero el tamaño del pecado y el tamaño de la inmoralidad y el desorden en el corazón del ser humano, tanto de Herodías como de Herodes. La historia indica que Herodes se sintió complacido por la hija de Herodías. Los historiadores, una gran parte de ellos, los teólogos, historiadores también, los comentaristas particularmente, indican que la danza que esta niña tuvo fue una danza sensual, una danza de tono adúltero, una danza que pretendía elevar las ansias de las personas que estaban allí en el ámbito particularmente sexual, muy insinuante. Eso es lo que manifiestan los comentaristas. Pues bueno, aquí estamos frente a la comisión de una petición, la petición de una mujer con un corazón rencoroso, y quiero llamar la atención sobre eso. Herodías, tal como el corazón como de Jezabel. Por eso estoy mencionando, hombres y mujeres, tengamos mucho cuidado con los motivos de nuestro corazón. Jezabel, cómo se confabuló para quedarse con el terreno de Icabod, todo ese terreno de una familia, se la queda para entregársela a su marido. Envía a asesinar a este hombre. Es increíble cómo nosotros podemos permitir que en el corazón se fraguen cosas como el rencor. Revisa muy bien cómo está tu corazón hoy. Puede llevarte a tomar decisiones alocadas y decisiones que pueden cobrar la vida de otra persona. El poder del rencor llevó a Caín a quitarle la vida a su hermano, simplemente porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. El rencor puede llevar a Esaú a lo que llevó, a tener un rencor en contra de su hermano Jacob. El poder puede llevar a los hermanos de José a hacer lo que hicieron con José, a entregarlo, el hijo de Jacob, a entregarlo, a venderlo. Mira lo que puede hacer el poder del rencor en nuestros corazones. Todas esas historias están reseñadas en la palabra. Primer punto, el poder de Dios sobre la vida de sus hijos. Cómo por medio del poder de Dios Juan logró confrontar el pecado, movió los cimientos del poder en Galilea y Perea. Segundo punto, el poder del rencor, cómo el rencor que se había hecho raíz en el corazón de Herodías fue transmitido al alto mando a Herodes, a su esposo, para cometer el asesinato de Juan el Bautista. Tercer punto, el poder de la integridad. El poder de la integridad, versos 20 y 21. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo,
y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, mira lo que dice, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. El poder de la integridad, mi amado, hace que el hombre de Dios esté hablando y el otro que está siendo confrontado tenga temor de él. Escucha bien, si tú eres un hombre y una mujer de integridad, donde quiera que te pares a hablar la verdad, otros tendrán temor de ti, así tú no tengas poder y el otro lo tenga. No tengas tu temor. Si Dios envía tu vida o a cualquier otra persona a hablar la verdad y a confrontarlo, tú mantente en integridad con el Señor. Tú mantente apegado al Señor. Tú intenta buscar al Señor, vive en el Señor, sé fiel, sé firme al Señor. El poder de la integridad hizo que el mismo Herodes se quedara perplejo y tuviera temor de Juan. Eso lo hace la integridad, mi hermano. La integridad hace que alguien que no es íntegro, Herodes, tenga temor de alguien que es íntegro, Juan el Bautista. Vamos a leer Proverbios 16:7. Presta atención. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre, son agradables al Señor, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Juan el Bautista, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él, Herodes. Aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Si en la historia, esa es mi teoría, si en la historia no hubiese estado Herodías, Juan no tiene esa muerte. Hubiesen metido preso, porque los comentaristas dicen que realmente Herodes metió preso a Juan era para protegerlo, porque su mujer andaba buscando para matarlo, pero no podía, dice el mismo texto. Así que en todo momento Herodes tuvo protección de Juan porque le agradaba como persona lo que estaba haciendo, pero a Herodías no le agradó. El poder de la integridad, mi amado, la integridad es un valor deseable, pero yo no sé si tú lo deseas, pero la integridad es un valor deseable. Si buscas categorizar tu vida o si buscas tener aunque sea un valor deseable en este mundo, busca tener la integridad. Dios se agrada de los corazones íntegros, de las manos limpias que le buscan. La integridad es un valor deseable, pero muy pocos tienen el valor de adquirirla. Es costosa. Cuesta mucho la integridad, pero necesitamos venir a los pies del Señor. ¿Vale la pena? Serían preguntas de reflexión. ¿Vale la pena, pastor, hoy vivir con integridad, donde cualquier cosa que vas a hacer tienes que venderte, tienes que pasar por debajo de cuerda, muchas cosas? ¿Vale la pena, pastor, vivir con integridad? Esa pregunta se la tenemos que hacer directamente al Señor. Yo tengo respuesta, sí vale la pena vivir bajo integridad, pero esa pregunta tú tienes que hacérsela al Señor. El Señor te va a mandar a la palabra y la palabra te habla, la palabra habla sola. Como leía recientemente, hoy mismo, la misma palabra debe explicarse a través de ella. Si hay algo que tú no entiendes de la palabra, ella misma tiene que explicártelo por ella misma. No hay explicación fuera de la palabra, pues la misma palabra te va a dar a entender que es mejor vivir en integridad. La falta de integridad, mi amado, llevó a Ananías y Zafira a mentir. La falta de integridad hace que mientas, que vivas vidas dobles, que vivas vidas falsas. La falta de integridad hace que te conviertas en una persona poco creíble. Las personas no van a creer en ti si tienes poca integridad. La falta de integridad hace que no seas una persona empleable en las empresas. No quieren personas que no sean íntegras. Es decir, la integridad es un valor deseable. Tú necesitas desear la integridad hoy, tal como Juan el Bautista. Decir lo que es, decir lo correcto, aunque valga tu propia vida. Y otro punto, el poder del pecado en nuestras vidas. Ya hemos pasado por 3 puntos. El poder del pecado en nuestras vidas. Versos 22 al 26.
Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Mire, Herodes debió haber mandado a parar esa danza, pero está profundamente influenciado por su esposa. Se ha quedado agradado por esta niña, ni siquiera sabemos cómo estaba vestida. Probablemente estaba vestida de manera sugerente, muy descotada, como diríamos nosotros los latinoamericanos. Poco vestida, muy quizás haciendo a corta edad, no. Mira cómo se mueven las cosas en el poder. Pídeme lo que quieras. Agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Verso 26. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairar. Mi amado, el pecado hace esto precisamente, hace que nosotros tomemos decisiones que no son las que queremos tomar. El pecado, la falta de carácter, la falta de integridad, hace eso precisamente. Herodes, no queriendo tomar esa decisión, tuvo que tomarla. El pecado en el corazón hace que tomes decisiones que a la larga no quieres tú tomar. El pecado nos domina, mi amado. El pecado hace que hagas cosas que al final no estás de acuerdo en hacerla. Hay un gran remordimiento que no es arrepentimiento, es cargo de conciencia y es remordimiento lo que queda al final por el producto del pecado. Herodes no quería hacerlo, pero por su falta de carácter prefirió complacer más a la hija de Herodías que complacer a Dios. El pecado hace que tú complazcas al mundo antes que complacer a Dios en sus peticiones. Juan prefirió complacer a Dios. Juan prefirió ser fiel a Cristo y a su causa y pagar con su propia vida que complacer a otros. Ese es el poder de la integridad, por un lado en la vida de Juan. Ese es el poder del pecado, por otro lado en la vida de Herodías y su hija, producto del pecado en su corazón. Y aunque el rey se puso muy triste, no quiso desairarla. El pecado ha ido atrapando a Herodes. Primero lo metió preso, lo retiene, sí, para protegerlo, pero pecado al fin, un error al fin fatal que cobró su víctima. Ahora le quita la cabeza, aunque esto lo deja muy triste. El pecado hizo que Herodes sucumbiera ante la petición de su esposa, Herodías. Aunque tenía todo el poder, mi amado, tú lo evalúas fríamente, Herodes tenía todo el poder para deshacer el ofrecimiento de su hija. Herodes tenía todo el poder para deshacer esa fiesta, para decir, pues no, eso no está bien. Él es el hombre de Dios y aunque yo no soy evangélico, aunque yo no soy judío, él podía distanciarse de esa petición y cumplir otras. Pero el poder del pecado reina sobre las vidas y lleva a tomar esto. El pecado hace que manipules a otros para conseguir tus propósitos. Herodías lo hizo la hija de Herodías. El pecado hace eso en nuestra vida, nos manipula como marionetas. La cosecha del pecado, mi amado, al final es la muerte. Hay una siembra y una cosecha. Es una ley que nosotros no podemos sortearla. Es una ley a la cual nosotros no podemos negarlo. La ley de la siembra y la cosecha. La siembra del pecado, la cosecha del pecado es la muerte. Y el pecado hace que primero satisfagas al mundo antes que a Dios. Y eso es lo que hace que la vida cristiana tenga precio. Y eso es lo que hace que la causa de Cristo tenga un precio muy alto. Nuestro rol en este mundo, mi amado, nuestro rol en este mundo caído es servir de conciencia moral hacia nuestra familia. Incluso nuestra familia está llamada a ser de conciencia moral en cada nación, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros entornos de trabajo, en nuestro entorno social. Estamos llamados a ser la voz de la conciencia moral para con el pueblo. Pero también hay algo cierto, cuando ya no hay conciencia moral, es decir, cuando la sal pierde su sabor,
cuando la luz se apaga, adiós luz que te apagaste, así dice una canción, aquí particularmente del folclore venezolano. Cuando la luz se apaga, hay que cerrar las puertas. Si la luz de la nación se apaga, si la voz de la conciencia moral del pueblo se apaga, si la sal que condimenta a la nación se apaga, queda sin sabor. Mi amado, la nación se desenfrena, la nación se desemboca y en la nación todo se acabará. La pregunta es si vamos a vivir a la luz de la palabra, a la luz de la integridad. La pregunta es si vamos a seguir siendo la conciencia moral para el pueblo. La pregunta es si vamos a seguir siendo la sal y la luz del mundo. La pregunta es si vamos a estar a favor o en el equipo correcto, que es el equipo de la verdad y del bien. Esa es la pregunta que tiene preponderancia en este momento. Ese es parte del precio que nosotros necesitamos pagar. Y hasta que nosotros podamos decir, como lo dijo Pablo, hasta que nosotros podamos tener propiedad de lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No puedo imaginarme ese verdugo frente a Juan, allí frente a Juan, y Juan teniendo esta misma clase de pensamientos que nos enseñó Pablo en su carta a Filipenses, estando preso en Roma. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi amado, que nos gane este pensamiento hoy y que no haya ningún precio que no estemos dispuestos a pagar por la causa de Cristo, porque la causa de Cristo tiene un precio muy alto que pagar. Oremos, porque el poder del pecado carcome el alma, nos lleva a tomar decisiones, pero el poder de la integridad nos llama. Cristo anda en búsqueda de hombres y mujeres íntegros, que estén a favor de la luz, que estén a favor de la verdad, que estén a favor de la vida, que estén a favor del bien y de la misericordia en una nación. Oremos, mis amados. Padre, gracias por tu palabra de verdad, por tu palabra maravillosa que ha sido expuesta en este momento. Gracias. Te pido, Señor, entereza, fortaleza, y que yo pueda ser ese megáfono, ese heraldo, ese embajador de tu palabra, que yo pueda ser esa antorcha encendida que alumbra en medio de la eternidad, que yo pueda ser esa voz, ese parlante que hable a todos tu verdad y las palabras de bien y de misericordia a todos, que yo pueda ser ese hombre de integridad que tú andas buscando hoy, y que el poder de Dios se manifieste en mi vida en todo lugar y en todo momento, para tu gloria y honra, amado Dios. Amén y amén. Gran palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hemos querido compartir con ustedes este mensaje, el mensaje número 22 de esta serie. La causa de Cristo tiene un precio muy alto. Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio maravilloso. Los invito a ir a nuestras redes y a nuestros canales, particularmente nuestro canal en YouTube, como Comunidad Cristiana Los Cocuyos, y ahí están todas nuestras enseñanzas, alrededor de aproximadamente 100 enseñanzas. Ya están allí dispuestas para bendecir tu vida. Todas organizadas, cada una de las series en listas para tu beneficio, para tu crecimiento, para la exhortación del cuerpo de Cristo, para equipar al pueblo del Señor con palabra fiel y palabra expuesta conforme a lo que ha sido revelado en la palabra del Señor. Dios les bendiga abundantemente.